Entonces comenzamos. Ahí están viendo ya la pantalla. Sí, Perfecto, entonces buenas tardes, bienvenidos pues a la mentoría número 3. Espero pues que salir esta mentoría número 3, yo creo que salimos en una horita rápidamente porque el tema de hoy es generando referencias. De todas maneras, vamos a revisar algunas cositas de tareas y preguntas que tengan para poder pasar y seguir adelante con los temas. ¿Cómo les fue precisamente con la tarea de la semana pasada, el archivo en Excel que habíamos quedado? Gustavo, bien. Pues a mí me falta parte, creo que le di más importancia al tema yo creo que al tema numérico y un poco establecer el presupuesto del canal. Todavía me falta trabajar sobre algunas hojas del archivo, pero por ahí lo he estado trabajando y le he estado mirando con paciencia hasta que lo logre terminar. Muy bien, Pero perfecto. Ahorita pues vamos a verlo. Entonces, si quieres, podemos revisar el archivo tuyo y ya lo vamos organizando y lo vamos mejorando. Vamos entonces a empezar con la mentoría número 3, que es generando referencias. Tenemos pendiente entonces, ¿cómo van con la lista de 40? ¿En cuántos van ya? no, yo la dejé en yo 50. llevo 12. Ya la Sabes que yo al llevan 50, principio bueno. tuve un error. Yo creí que nada más era como la gente que se iba a llevar a las presentaciones, a las reuniones cada mes, porque creí que Ya, nada más se podía llevar a las reuniones, que también eran virtual. Pero cuando usted ya me dijo que hay que buscar de pronto a alguien que le sirva a otro, ya he subido como a 12, porque ¿cuál es el problema mío? Que es que todos son militares. Todos ya, los que yo tengo son, tengo como 800 contactos militares. ya. Ah, no, pues obviamente, o sea, eh, se van a dar cuenta cuando lleguemos a la mentoría, creo que es la 5 o la 6, que vamos a hablar de los rayitos de sol, que uno tiene muchos contactos y uno piensa que no tiene. Y nos vamos a dar cuenta cuando hagamos ese ejercicio y ahí es donde van a empezar a mirar que todo lo que hemos venido haciendo durante las semanas va a cobrar, digamos, importancia de por qué lo hemos hecho y para dónde vamos con ese tipo de cosas. Bueno, perfil del CONET, ¿cómo van con el perfil del CONET? ¿Hay algún inconveniente que hayan tenido o en qué porcentaje lo llevan ya? Yo lo llevo en el 87%. Como estoy haciendo el Orly en paralelo, pues obviamente me basé en mucha información. Yo creo que ya el Orly me falta un poquito para acabarlo y ya es sino copiar y pegar y yo creo que ya logro el 100%. Pues yo lo tengo en el Exacto. 87%. Es copiar y pegar prácticamente, por eso ya sea que uno vaya haciendo el orden o que vaya haciendo el perfil, entonces pues digamos que el orden, eso lo vamos a ver también en la mentoría, creo que es la 5. Entonces, lo que vayamos montando al perfil del CONET, después lo vamos a utilizar en el orden. Así que, Eso, muy yo bien. lo hice al contrario, pero es porque como ya hemos tenido uno a unos, yo dije qué pena llegar sin el Orly. Es más fácil, estoy haciendo el Orly, así haya mandado versiones preliminares y el Orly estoy pagando, pues estoy pasando el Sí, no Connect, hay pero sí, problema. ya lo tiene todo el Y, sentido. y a medida que lo vamos haciendo y que lo vamos organizando, pues va a quedar mejor, pero no importa, hay que tirarse ¿cómo se dice? Hay que tirarse al agua a nadar. Muy Sí, bien, señor. entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Metas de rentabilidad y compromisos de BNI. Y esas metas de rentabilidad son con base en el archivo que les pasé la semana antepasada para manejar las metas de rentabilidad. Vamos a manejar referencias y vamos a hablar un poquito del programa de embajadores. Entonces, empecemos. Como siempre, me salto la lectura de la semana. Yo se las mando ahorita después de la reunión. Entonces, vamos a hablar de las metas de rentabilidad. Hernán tiene en la cabeza cuál es su presupuesto de su negocio para el año 2025. El negocio, Sí, de su bueno, empresa. si de ¿Cuánto la tiene que empresa son, vender? la idea es vender 150 millones de pesos mensuales, o sea, 1.800 millones de pesos. Ok, perfecto. O sea, todos tenemos claro cómo es
el presupuesto de ventas de nuestro negocio, porque precisamente de eso se trata, que nosotros tenemos que vender para poder sobrevivir, ¿cierto? Entonces, este canal de ventas, así lo llamo yo, este es un canal de ventas, es uno de los canales que yo voy a tener en mi negocio. Por lo tanto, también de igual manera debemos hacer un presupuesto para este canal. Entonces, si, por ejemplo, por decir algo, tienes 150 millones de ventas mensuales, entonces de esos 150 millones que tienes para todo el 100% del negocio, le vas a asignar un presupuesto para este canal de venta, ¿cierto? Es decir, ¿cuántos canales de venta tienes tú? Yo tengo varios, lo que son las redes sociales, el punto de venta, que se vende mucho, y las visitas que yo hago a los batallones, que ese es como el uno a uno. Ok, Yo cuando empecé con esto y a Rubí le dije que la meta mía, pues la de acá, pues contando como lo de Casallas, que yo dije, no, esto va a ser muy grande con Casallas. Yo inicialmente había puesto como 1.000 millones de pesos, pero como ya Casallas Jorge dice que él da todo para Bogotá, pues yo ya toqué en Bogotá las puertas a ver también. ok, pero Yo él la también le idea puede de ayudar a abrir esa puerta. ya aquí es meter, o sea, yo le calculo 240 millones de pesos, colocarle a BNI, o sea, 20 millones de pesos mensuales. Ok, Porque, como le perfecto. cuento, ya tengo dos uno a uno que me quedé sorprendido porque todavía no sabemos hacerlo profesionalmente, qué es lo que queremos. Perfecto. Entonces, mire que ya estamos empezando a entender que como canal de venta, esta es una porción de mi presupuesto del costo. Entonces, así se maneja esto, definir unas metas de rentabilidad de este canal de venta y obviamente establecer esos objetivos. Yo lo manejo, o se los explico de esta manera. Es cuánto quiero generar, ya por ejemplo tú lo tienes claro, Gabriel seguramente lo tiene claro porque ya hizo el ejercicio, entonces eh, eso es lo que yo quiero generar en el año. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo también tengo que definir dentro de mi presupuesto de ventas es cuánto equivale una venta promedio. Es decir, como yo tengo varios productos o varios servicios, yo tengo que decir el promedio de una sola venta, cuánto es, para yo cuando haga el presupuesto, lo hago sobre el total de ventas y el promedio de mis ventas para yo poder saber cuál va a ser realmente la labor que yo tengo que hacer. Entonces, también tengo que definir un porcentaje de efectividad de cierre. Ese porcentaje de efectividad de cierre, ¿de dónde sale? O del histórico que yo tengo en mi negocio, o si tengo un canal de ventas parecido al que tiene BNI, pues yo puedo sacar ese porcentaje de efectividad de ese canal que ya me está funcionando. ¿Sí? Y con eso entonces puedo calcular. Igual, sabemos que es un presupuesto y como es un canal de ventas nuevo, pues tomo de referencia de un canal anterior o de un canal parecido y yo voy haciendo un histórico y yo mes a mes o trimestre a trimestre, igual que yo voy a estar analizando mis indicadores de gestión, también puedo ajustar el promedio de ventas y puedo ajustar el porcentaje de cierre, ¿sí? De tal manera que eso me ajuste las actividades que yo debo hacer para poder cumplir esa meta. ¿Sí? Como en este ejemplo, si yo tengo 60.000 pesos de ventas que yo quiero hacer, tengo unas ventas promedio de 5.000, ¿eso qué quiere decir? Que entonces van a ser 12, ¿cierto? Y con un 50% de efectividad me dan 24 referencias calificadas al año. Ese es el ejercicio que nosotros vamos a ir haciendo aquí. Eh, mm, Antes de que nosotros miramos y hagamos, la idea es como hacerlo en uno de los ejercicios de ustedes, es veamos eh, estos indicadores o qué significa cada uno de estos. ¿Sí? Porcentaje de conversión, para que sepamos qué es un porcentaje de conversión, es el número de clientes que nosotros obtenemos dividido por el número de referencias recibidas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Esto es importante precisamente porque son los indicadores de gestión los que me van a ir viendo cómo voy yo mes a mes. ¿Sí? Si voy para arriba, si voy para abajo, si estoy por debajo de la meta, si voy rumbo a cumplir mi meta o no. ¿Sí?
Entonces, porcentaje de clientes obtenidos, es decir, cuántos gracias por negocios cerrados obtuve, ¿sí? Es decir, con cuántos clientes cerré, divido el número de referencias recibidas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si Gabriel le da una referencia a Hernán o le da una referencia a Natalia, entonces esa referencia la va a trabajar Hernán y la va a trabajar Natalia hasta ver si consigue el negocio. Se consiguió el negocio, me dio una referencia y la obtuve como negocio, 1/1 me da 100%, ¿cierto? Entonces el porcentaje de conversión sería 100. Pero digamos que a Hernán le llegaron dos referencias, una de Natalia y uno de Gabriel. Y de esos uno se convirtió en negocio. Entonces me dieron dos referencias, solo uno se convirtió, entonces mi porcentaje de conversión sería el 50%. ¿Sí? Así funciona el tema para yo saber de ahí cuántas reuniones tengo que hacer a la semana, cuánto eso, porque yo voy a tener esos datos estadísticos con un histórico real. El ticket medio. Ojo, el ticket medio es el valor promedio de las ventas que yo realizo en este canal de ventas que es BNI. Entonces, si yo determino que el porcentaje de ventas son 5 millones, por decir con el ejemplo que estamos viendo ahora, 5.000, perdón, en el ejemplo, 60.000 las ventas, 5.000 el ticket promedio, perdón, el costo. Entonces, ese ticket medio eh, es lo que yo voy a determinar que va a ser mi ticket promedio, o sea, el promedio de las diferentes productos o servicios que yo voy a tener. Es importante también aquí ver cuál es el costo que yo voy a tener. ¿Por qué? Porque es que una cosa es que yo venda y esas son las ventas brutas y otra cosa es cuánto me costaron esas ventas. ¿Sí? Y las metas del año, pues que ya sabemos que es el que yo le asigne al canal de venta. Entonces, ¿cómo calculamos las metas? Las calculamos aquí en este archivo. ¿Quién quiere compartir? Yo vi que ya creo que Ruxandra también entró. Hola Ruxandra, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Me faltan 10 minuticos para llegar a la casa y aprender mi cámara y todo, pero yo Ok, le no hay estoy problema. escuchando. Perfecto. Acá estoy. ¿Quién de ustedes quiere compartir su archivo y lo vamos trabajando aquí? Gustavo, si Me quieres dice lo, porque... pues si quieres lo comparto, pues ya lo tengo y simplemente lo revisamos. Ah, bueno, perfecto. Entonces déjame, ya te voy a hacer a ti, déjame compartir, te voy a hacer eh, coanfitrión para que tú puedas compartir. Listo. Vale, gracias. Listo, ahora ya puedes compartir. Ya, ya voy un segundo. Me dicen ahí cuando ya vean la pantalla. Ya estamos viendo tu pantalla. Muy bien, Mira, entonces, dale. eso. Entonces, para que más o menos entiendan o entiendas si me corrías. Al final, el canal yo le estoy dedicando, o sea, le estoy dejando que la meta la meta anual sean 112 millones de pesos. Ok, ¿Sí? Entendiendo algo que con el BCR y con las capacitaciones que teníamos y obviamente con tu experiencia que tú nos decías que en el primer año efectivamente cerrar negocios es complejo, pues yo decía, sí, esperemos a ver cómo se comporta el canal, pero digamos que no estoy siendo un poquito más conservador en el ejercicio. Finalmente, mi costo promedio por ventas de 14 millones de pesos, mis porcentajes de cierre del 33%. Este lo estoy trayendo es porque más o menos para que entiendan, yo de cuatro propuestas que dejo sobre la mesa, perdón, de tres propuestas que dejo sobre la mesa, siempre me gano una. Entonces ok, estoy extrapolando un poco como el ejercicio con la naturaleza del negocio que yo tengo. Entonces, en ese orden de días, si yo tengo 14 millones de pesos en costo promedio por venta y tengo el 33%, pues claramente me está dando un objetivo mensual. Si tengo los 112 millones de pesos dividido 12, de 9 millones 300 por mes. Y ya ahí, sí. si quieres, nos explicas efectivamente que lo que nos Muy dices que bien. vas a hacer un Entonces, cierre al mes y nos explicas estos otros datos. ok. Es que estos tres que tienes ahí arriba en rosado o en rojo son los que yo lleno. Los Así demás ya es. vienen por la fórmula. Pero entonces Ujú. empecemos a analizar lo siguiente. ¿Qué es costo promedio de venta? Es lo que me cuesta a mí el hacer esa propuesta que yo le pasé a algún proveedor o ese servicio y, y, eh, y con el cual yo voy a facturar algo, ¿cierto? Entonces, empecemos por esto. Si yo tengo un objetivo de ventas de 9.933.000, mi costo promedio de venta no puede estar por encima de Ok. lo que yo voy a vender. Entonces, ¿qué pasa?
Mi costo de venta es ¿cuántos productos tienes tú? Mejor dicho, ¿de dónde sacaste estos 14 millones de pesos? Ah, no, entonces yo lo entendí mal. Lo que pasa es que yo cuando vendo un servicio, generalmente mi ticket promedio es de 14 millones, pero esa es la venta, la Ah, pero facturación, ese es el ticket promedio, que era no lo el que estábamos costo. viendo. No es el costo. Entonces, Sí, tú tienes una sola venta, tu ticket promedio son 14 millones, una sola venta. sí, sí. Y esos 14 millones, ¿cuánto te cuesta a ti? No, eso tendría que hacer un ejercicio, pero ponle que sea más o menos algo así. O sea, 8.400 sobre 14. Sí, Ok, ¿qué porcentaje es? el 60. 60. Entonces, ojo lo que vamos a hacer. ¿Sí? Si tu objetivo son 9.333.000, ¿sí? El 60% va a ser costo, ¿cierto? Y el 40 Sí, va a ser, entonces, ¿cuánto es el 40, el 60% de 9.333? Muy este, bien. 5.999. Ese 6 se va a ser millones. ese va a ser tu costo promedio de venta. No, no, el objetivo déjalo. El costo promedio son 5.559. Ok, No, no 6 millones, es el valor que tienes aquí, 5.600 mejor dicho. ¿Sí? Exactamente. 5.600 es el costo promedio de venta. Entonces, ahí ya lo tengo claro porque yo sé que el costo promedio de venta es el 60% de mi objetivo, ¿cierto? O de, sí, de cualquier venta promedio, listo. Entonces, si yo tengo un porcentaje de cierre del 33, es decir, de tres propuestas me gano una, aquí ya sí, me va a estar diciendo que entonces yo tengo ¿cuántos clientes o cierres al mes necesito? Dos, ¿sí? Para poder hacer eso necesito 5 referencias al mes, ¿sí? Y tengo que dar 2.50. Entonces, cuando estamos hablando de cuántos clientes o cierres necesito al mes, es que yo para poder hacer esos cierres al mes y poder llegar a esa meta, con esos costos que yo tengo, yo requiero cada semana hacer 3 1 a 1. ¿Si ves que abajo dice 3 1 a 1? sí, Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? BNI me dice, el poder del uno, si usted debe hacer un 1 a 1 a la semana. Eso es lo mínimo que debe hacer, ¿cierto? Pero mi negocio me dice, no, yo con un 1 a 1 no tengo. Si yo quiero llegar a mi meta de 9 millones, tengo que hacer 3 1 a 1 a la semana. Entonces, ojo lo que viene. Ya de aquí tenemos claro que de dónde van a salir esos 1 a 1. Miremos aquí abajo en el archivo, ábrete el listado de Gustavo, días del mes. mm, Sí. vení, regálame un segundo, que es que mientras entré al parqueadero pues se como te que me perdí cortó. un pedazo. Con tu ejemplo, Gabriel, ¿de dónde sacaste el objetivo mensual? Pues, ¿cuál fue el criterio para establecer ese monto? Porque él tiene un presupuesto, ese fue el presupuesto que él asignó para este Ah, canal de porque venta. así, o sea, Nata, al final lo que dije es, pues más o menos yo soy, o sea, vuelvo y te digo, en la capacitación que tuvimos del PEN el jueves, pues efectivamente nos mostraron una línea de curva muy interesante que funciona mucho como Gustavo nos lo contaba. Pues asignarle presupuesto al canal el primer año puede ser que sí, obviamente hay que trabajarlo porque es un canal, pero mira que cuando uno mira el tema de visibilidad, credibilidad y rentabilidad, de hecho, dentro de la metodología de BNI nos dicen que prácticamente es en el segundo año que ya se logra esos escenarios. Entonces yo lo que hice fue ser muy conservador y dije, venga, yo quiero lograr 112 millones de pesos el primer año. Ahora, si tú me dices es porque fui con todos los canales míos, fui, mira, y asigné un ejercicio y yo dije, pues quiero lograr 112 millones de pesos en el año. Si divido 112 entre 12, pues me dio 9.300.000. 9.300.000 por mes, Ok. porque este es el Pero fue más objetivo por la mensual. lógica del negocio siendo muy conservador, porque vuelvo y te digo, pues ahorita, pues tú podrás colocar el escenario que efectivamente quieres apostarle y habrá que hacer el ejercicio referente Claro. pues Eso a es lo la que yo le decía conversión, al ahorita a tiempo, a la Hernán, dedicación ¿sí? ajá. Que tú puedes, este es un canal de venta, entonces, por decir algo, este es un canal. ¿Tú cuántos canales tienes en tu negocio? Canales de venta. Uno. Yo, ah, o Ah, bueno, ¿quién? Perdón. Tú, Natalia, Nata. Uno. uno solo. Fuera de BNI, que BNI sería el segundo. Sí. Ok, ese canal de venta, eh, como tienes uno, que ese solo canal es el 100% de las ventas de tu negocio.
Si tuvieras dos, pues estaría dividido entre los dos canales de venta. Y para ese canal de venta, ¿qué presupuesto le tienes asignado? No, es que no lo había hecho. Pues ¿Tu presupuesto de ventas mensuales cuál es? varía al año. Este año son 3.000. Son 3.000 millones. Sí. Ok, entonces 3.000 dividido 12, ¿sí? Ajá. Te da 500 mensuales, ¿cierto? O sea, tu presupuesto mensual de ventas son 500 de... Son 250, ¿eh? 250 Ah, millones. sí, perdón, 250. Listo. Entonces son 250 millones de pesos mensuales, ¿sí? Y tienes un solo canal de venta y ahorita estás construyendo un segundo canal de venta, ¿cierto? Entonces tú tienes dos opciones. Esos 250 millones de pesos se los dejas al canal que tienes y asignas un nuevo presupuesto a este canal sin tenerlo en cuenta dentro de tu presupuesto, o esos 250 millones ya los divides entre tus dos canales de venta, el canal tradicional y el canal nuevo que es el de BNI. Entonces tú dices, no, sí, pero entonces bajo los conceptos que está diciendo Gabriel, dice, no le voy a asignar mucho presupuesto, es decir, no le voy a asignar 125 millones porque el canal principal va a seguir siendo el 80% de mis ventas, sino que le asigno el 20%. Entonces tú divides esos 250, el 80 lo dejas allá y esos 20 lo traes acá. Entonces, por ejemplo, le asignas el 20% de esos 250, entonces serían 50 millones. Entonces, esos son los 50 millones que tú tendrías que Ya. poner aquí en objetivo mensual. Pero eso lo determinas tú, ¿cierto? Sí, lo terminas tú con tu ejercicio Nati Con comercial. tu Yo ejercicio, al final ¿cierto? lo que hice fue sobre ejecutarme, o sea, yo ni siquiera estoy esperando que BNI me cumpla el 100% del presupuesto, sino que antes me sobre ejecute diciendo que va a tener un canal como para no darle mucha expectativa, pero el ejercicio es muy interesante porque uno diría, con un solo negocio que uno cierre, pues ya libró la membresía si lo vamos a mirar desde ese ámbito, Es pero hay correcto. que hacer el ejercicio y la metodología de cara a volverlo un canal rentable y un Ujú. canal Es que, pues, que nos correcto. facilite referencias y nos logre ayudar a cerrar negocios de manera más fácil, que seguramente el día de mañana se convierta en un canal, ¿por qué no?, muy interesante de cara a la Muy organización. interesante. Pero digamos que en principio, como estamos aprendiendo a vender por este canal, entonces lo que se venda por acá va a ser ganancias. Es nuevo, como dice Gabriel, se sobredimensiona, es decir, es un adicional. Es como quien dice, si yo tengo un presupuesto de vender 10 cosas, cualquier cosa que sea, un lápiz o carros o camisetas, y resulta que, listo, yo busco la forma de cómo en mi CRM hago un presupuesto para esos 10, pero resulta que me aparece un onceavo, pues ese onceavo es ganancia, ¿cierto? Entonces, ¿sí? Puede que de pronto de esos 10 que yo estaba vendiendo no voy a vender y con el que voy a vender adicional logre los 10. Entonces, cumple el presupuesto, pero del negocio. Entonces, así ya lo haces, ¿cierto? Con base en eso, tú también tienes que determinar el costo promedio de una venta. Entonces, 250 millones de pesos, que es el presupuesto que tú tienes hoy mensualmente, se componen de qué producto o qué servicios. No, el producto, volveme a hacer la pregunta. O sea, ¿qué productos tienes tú o servicios? ¿Qué vendes tú? Me No, imagino pues que con el que con entré el que a entré, BNI es ujú. riesgo psicosocial. Tengo otros. Riesgo psicosocial. Ok, por eso. ¿Y tú vendes riesgo psicosocial en la otra línea de negocios? Yo te entendí la vez pasada que casi no lo ves y por eso quieres que esta se vaya volviendo una... ¿Pero lo vendes o has Sí, vendido? claro, Ok. sí, claro, mucho. ¿Cuánto cuesta un riesgo psicosocial? Varía. Puede valer 100 millones o 3 millones. Ok, Varía bastante. entonces Toca asignarle un costo promedio. el tema con los servicios, no con los productos, con los servicios es eso, que son muy variables. Entonces se van haciendo y normalmente este tipo de servicios son hechos a la medida, entonces por eso tienen precios diferentes. Pero de igual manera, sea el servicio que sea, tú tienes un costo de ese servicio, ¿cierto? ¿Tú lo tienes en porcentaje o lo tienes en plata? Pues me hubiera gustado que eso al final también el costo cambia, porque no es lo mismo el costo de un negocio de 100 a un negocio de 3. Correcto. Por eso a veces es mejor trabajarlo por porcentaje, porque tú dices, es un porcentaje de mi venta real. Entonces, claro, si yo vendo 100 millones, pero Ujú. mi porcentaje es 15, pues son 15 el costo, Sí, ¿sí? de acuerdo.
¿Sí? Entonces, por eso te pregunto si lo tienes en porcentaje, porque es que normalmente pasa eso. Si yo tengo diferentes productos y servicios, yo calculo para mis efectos de estadísticas y control un porcentaje como costo. Entonces, supongamos que estamos hablando de los 250 millones de pesos y tienes un costo de 50 millones porque tienes un costo del 20 no, estás determinando que, no sé, el costo puede ser 50 el 20% o el 30 o el 50, no sé cuánto, ese porcentaje lo pones tú y con eso ya lo pones aquí, ¿sí? Entonces pones eso y también tienes, eso sí lo puedes sacar de tu línea principal o de tu línea de negocio principal, es cuán, cuál es tu porcentaje de cierre, es decir, cuál es tu efectividad de cierre. ¿Cuántos servicios tengo que cotizar yo para poder vender uno? ¿Sí? Ese dato lo tienes, por ejemplo. No lo tienes estadístico. Sí, sí lo tengo, 45. Ok, entonces el porcentaje tuyo de cierre es 45% y le asignas ese porcentaje ahí. Entonces, con esos tres ya te va a decir realmente cuántos clientes debes cerrar, porque ya con eso sabes cuánto, cuánto es digamos, el precio promedio de tu servicio, porque puede haber uno de 100, otros de 5 millones, pero el promedio ese es el que te va a generar cuántos clientes debes cerrar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? Al final te va a decir cuántos uno a unos requiero, porque si yo ya sé cuántos tengo que cerrar y tengo un porcentaje de cierre, eso me va a dar, me va a dar a mí un número de cuántas reuniones tengo que hacer con personas de acuerdo a la metodología nuestra. Entonces, ¿qué pasa ahí? Siguiendo el ejemplo acá, para no entrar en el tuyo que estamos viendo, es el de Gabriel acá. Gabriel tiene que, para esta línea de negocio, con este presupuesto mensual y con este costo y ese porcentaje de cierre, tiene que hacer 3 1 a 1 semanales. Entonces, miren lo que pasa. A mí viene y me dice, con uno es suficiente a la semana, pero mi negocio me dice, no, es que yo tengo que hacer tres porque si no, no voy a cumplir mi meta. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a mirar aquí la lista de ábrete ahí la lista de tus 40 contactos. Déjalo ahí, no, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Mira, aquí en esta parte que son el listado de actividades, estamos por ejercicio. Recuerden que tenemos que poner aquí cuáles son las especialidades de la gente de mi capítulo. Entonces, aquí debía haber 26 X, ¿cierto? Esas X me van a determinar que si yo paso a la lista de 40 contactos, pásate ahí a la lista de 40 contactos. Entonces, estos contactos, yo simplemente puse contactos de mi celular o de cualquier parte, pero no los tengo filtrados. Entonces, yo voy a empezar a mirar aquí en el campo de observaciones, ¿sí? Voy a decir, vea, María Trinidad, ¿qué hace María Trinidad? Gustavo, pero mira que ayer me reuní con Juan Camilo Uribe y te la cambio. Ayer Juan Camilo Uribe me dijo que le interesaba Luz Cavi, que es la directora de talento humano de Cocoroyó. Entonces aquí debería colocar Juan Camilo Uribe, lo que pasa es que lo tengo en otra partecita. Ah, bueno, Pero no hay ya, problema. pero ya Juan Camilo Uribe de Plus Solution, por ejemplo, me dijo esto. Entonces creería que Entonces, esto es lo que tú me vas a decir, ¿no? sí, a lo que voy es que inicialmente, como estoy buscando cuántos de estos cumplen con las especialidades que están aquí en el listado de actividades. Entonces, Juan Camilo Sí. tiene una especialidad y Me dijo entonces también que quería, ya por tú ejemplo, con tienes. Sodexo. Por ejemplo, ayer con Juan Exacto. Camilo en el Entonces uno a tú le uno me vas dijo poniendo en aquí. observaciones Ujú. cuáles cumplen con lo que aparece en el listado de actividades, con el de Mario, con el de Bernardo, en el caso de Hernán, con el de Ruby, con el de Jairo, etcétera, Sí. etcétera. Y ya con eso ya tienen aquí un filtro incipiente. ¿De qué? De cuáles pueden ser referencias o cuáles puedo invitar a una reunión porque le sirven a Juan Camilo, le sirve a Rubio, le sirve a cualquier persona, ¿cierto? Y ahí voy empezando yo a determinar, venga, yo sí tengo cómo invitar. Ah, es que yo no voy a invitar para mí, yo voy a invitar para el resto. Entonces, por eso es que yo miro la lista de actividades y miro cuáles son las actividades que hay en mi capítulo y empiezo a buscar de estos cuáles cumplen y digo, estos son los primeros que yo tengo que referenciar o primero que tengo que invitar a las reuniones. ¿Sí? Entonces ya vamos viendo por qué.
este capital relacional que tenemos acá, este listado de los 40, no son 40, sino que yo a medida que yo voy viendo, mañana en la reunión, alguien va a decir, yo necesito asesores legales, no sé, y tú vas a mirar aquí en esta lista tuya cuáles de estos son asesores legales y le vas a poner en observaciones, sirve para Mario, sirve para fulano, sirve para fulano. Y ahí vamos empezando a buscar cómo yo puedo ayudar a los demás. ¿Sí me están entendiendo ahí esa partecita que es clara? Porque de aquí es que vamos a invitar o vamos a referenciar a las reuniones o para mis reuniones uno a uno o con otras personas, ¿cierto? Sí, me ha gustado, por ejemplo, en mi caso, el listado de actividades, yo he hecho como 7 uno a unos hasta el momento y he llenado los que yo voy conociendo. Seguramente podría Ah, ok. coger el listado de los 27 de mi capítulo y entender qué necesitan y hacer el ejercicio al revés, porque lo que me está sucediendo es que si yo no estoy llegando con la referencia lista para esa persona, sino que, por ejemplo, Eh, ayer en el primer ejercicio, a diferencia de cuando me senté con las demás personas, con José y demás, ayer Juan Camilo sí me dijo, ven y yo te abro el listado de mis contactos, al menos de 40 clientes que coloqué, y él me empezó a decir, ve, ¿sabes qué? Luz Cadavico Corollo de importar temas me interesa. Sandra Guerra de Sodexo, que es la líder de compras, me interesa. Entonces yo empecé a colocar, entonces nos llenamos como 4. Entonces yo ya llegué y le dije, déjame, yo los contacto, te hago el puente y ya ahí sí los voy registrando a medida que ya te tenga una referencia un poco más cercana, porque de hecho no es una necesidad específica que se quiere. Él quiere sentarse con Sodexo a hablar de importaciones. Se quiere ah, sentar con claro, Cocorollo a hablar de importaciones. correcto. Pero entiendo que el ejercicio que tú sugieres y la metodología es al revés, es ve y mira el listado de actividades y antes de sentarte en el uno a uno, piensa cuál contacto de eso le puede servir a Es Gustavo correcto. para que cuando te sientes ¿Por con qué razón? Gustavo, intente hacer el cruce para que sea Es más correcto. eficiente. Por eso es que es importante la hoja Orly, porque entonces, ¿qué pasa? Tú acabas de convenir un uno a uno con Juan Camilo, ¿cierto? Entonces, Juan Camilo te va a mandar la hoja Orly, tú la vas a revisar y vas a decir, ah, mire, ahí es donde vas a tú ver qué es lo que está pidiendo él, porque ahí es muy específico, yo requiero esto, esto y esto. Ahí es donde tú vas a ir a mirar esta lista y vas a decir, Eh, eso que está requiriendo él es Beatriz Vélez, Luisa Fernanda Carvajal o tal cosa, tal otra. Y tú solo subrayas y esos son los que tú vas a tener preparados para darle a él en el momento. Ahora, me parece muy interesante el ejercicio que ustedes hicieron porque tú le abriste tu lista y él ya empezó a decir, sí, estos también me interesan. Pero en principio tú vas preparado con dos al menos que tú crees que le pueden interesar a él por lo que él está pidiendo en la hoja Orly. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? sí, sí, de acuerdo. Sí, sí, de acuerdo. Sino Entonces, vuelvo y miren te que digo, eso va pasando. que algunos son muy juiciosos en mandar la hoja a Orly, otros no tanto, y seguramente, pues Juan Camilo fue ayer muy interesante porque él me compartió su hoja Orly, la revisamos en conjunto, y ya al final vuelvo y te digo, yo le abrí los 40 contactos y le dije, venga, dígame estos, ¿quién le genera valor? Y quedamos que en 4, porque yo ya le dije, no, en que tengo que hacer 4 llamadas, contactarte con 4, a diferencia, por ejemplo, de con Mateo, que con Mateo sí me han pedido servicios muy especializados de legales, entonces quedan muy fáciles porque en conversaciones de mesa ya inmediatamente yo llamo a Mateo y le digo, ven, te están necesitando, ahí te referencio y ya sé que sí hay una oportunidad latente. En este Es caso no, en correcto. este caso sí es un tema más de prospección, que Juan Camilo dice, ve, me interesan, y la conversación era muy interesante porque decía, seguramente Cocoroyo con los 70.000 millones de posts que vende, algo tendrá que importar, o las cajas, o el cartón, o alguna cosa. Y él me contaba una historia muy interesante ayer y él me decía, mira que yo le importo las bolsas del D1 y esas bolsas las traemos desde Tailandia, desde China, y yo, vea qué interesante. Yo no sabía que la bolsa de uno, primero era importada, segundo que la traen, tercero que la almacena. Entonces mira aquí se empieza a hacer el ejercicio, pero sí, metodológicamente es claro. Es correcto. Digo, Muy bien, sí, sí, entonces ya van entendiendo un poquitico de dónde sale. Entonces aquí ya es donde yo digo, ah, un momentico. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué insisto un poquitico en esto? Porque es que a veces uno dice, ah, ¿cómo así que tengo que hacer un 1 hora a la semana? No, yo no tengo que hacer un 1 hora a la semana porque ya venga y sé. me lo diga. Yo tengo que hacer tres porque mi negocio lo requiere. Ahí es donde empiezan a cambiar las cosas. Si yo hago un presupuesto juicioso, aquí me va a decir, ah, un momentico, es que ya tengo que hacer 3 1 a 1, ¿sí? Si yo quiero cumplir esta meta, porque vuelvo y les digo, estamos construyendo un nuevo canal de venta y como estamos empezando de cero, pues yo no tengo histórico para poder decir mi meta va a ser esta. La estoy construyendo con base en casi que datos hipotéticos. Pero lo que sí yo puedo hacer es, terminando las
8 semanas de mentoría, que yo ya empiece a generar los 3 1 a 1 semanales, según este archivo, para seguir con este ejemplo, si yo empiezo a generar mis 3 1 a 1 semanales, yo en un mes ya voy a tener unos datos que me van a decir, sí, efectivamente, estos sí son datos reales o no, me quedé cortico o no, tengo que ajustar la meta porque digamos que la cumplí súper bien. Entonces, ahora, listo, si ya la cumplí este mes, entonces vamos a ajustar la meta. Acuérdense, los datos estadísticos son para saber dónde voy y cómo voy con respecto a una meta que yo tengo, ¿cierto? Entonces yo la puedo ir ajustando. Esto no es estático, ¿sí? Igual que mi negocio, cuando yo reviso mi negocio, los resultados, los estados de pérdidas y ganancias, cuando yo reviso todo el balance scorecard y todas las cosas, yo voy mirando y digo, estas acciones que tomé este mes sí me sirvieron y estas acciones que yo hice este mes no me sirvieron. Estas las sigo haciendo y estas las voy a modificar. Voy a hacer esto y voy a cambiar esto. Y ahí empiezo a ajustar. Listo. ¿Entendido? Sí, sí, señor, yo creo que metodológicamente tiene mucho sentido. Finalmente, mira que yo ahorita estaba mirando las fórmulas porque no las había analizado y mira que él te dice, necesitas al final una referencia a la semana. Por eso es que es importante que la referencia al mes van a ser 5 y que la referencia sí sea de valor para lograr cerrar al menos dos y lograr cumplir el presupuesto, Gustavo. Es correcto. Porque Entonces, al final uno ya va entendiendo lo que te digo. Mi meta sería, si mi meta es esta y fue lo que me planteé y lo que cada uno se planteará, pues yo ya sé que tengo que hacer 3 1 a 1 a la semana, que tengo que recibir de esos 3 1 a 1 como mínimo 5 referencias de alto valor y seguramente habrán dos que tengo que lograr cerrarlas. es Y correcto. si tu presupuesto es mucho más ambicioso, la metodología te va a decir que tienes que hacer más 1 a 1, que tienes que generar más referencias y seguramente también tienes que compartir las referencias por el método que se tiene. Es Finalmente correcto. pues es un ejercicio estadístico y es un ejercicio en donde uno va a tener que ir estableciendo en su negocio cómo se mueve su canal para poder saber Correcto. pues cómo va Pero, ajustando a medida pero que va mira qué avanzando. tan interesante y tan importante aquí el tema de las referencias. Si yo quiero que a mí me den referencias de valor para yo poder organizar mis metas y cumplirlas, lo primero que yo tengo que hacer es preparar también referencias de Referencias valor de para la valor. persona con la que me voy a reunir. ¿Sí? Entonces ahí es donde empieza ese ejercicio de decir, bueno, sí, señor, claro. Yo sí voy a poder lograr mi meta porque yo quiero recibir referencias de valor. Entonces yo tengo que dar referencias de valor. Muy bien. Entonces, voy a compartir nuevamente y, espérense, ¿qué pasó? No está compartir pantalla. Compartir. Ahora sí. Entonces, mm, de eso se trata. Entonces, este ejercicio y este archivo, lo más importante es que yo les dije desde el principio, este archivo que se llama Mi gestión en BNI, yo lo voy a tener como mi formato de trabajo para BNI. Lo voy a tener a la mano precisamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo realmente tengo que controlar. Vamos entonces ahora a hablar de referencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo que dar unas buenas referencias de valor, pues yo tengo que saber cuáles o cómo son para mí o cómo calificar las referencias para yo poder dar una referencia de valor. Entonces, yo tengo un capital relacional, ¿sí? En este caso, tengo en mi listado de ese capital relacional que yo tengo, saqué ya 40 o saqué 50 o saqué 20 o saqué y los estoy poniendo aquí para este canal de venta, ¿cierto? Lo mismo tienen mis colegas en BNI, ¿sí? Ellos también tienen su capital relacional y fuera de eso tienen su lista de 40 y así, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que mirar que cómo son los niveles de referencias. Uy, algo pasó que no me lo dejó pasar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Espérense un minutico que está pensando. Se quedó pensando este, tan raro. Pero yo lo cierro y lo vuelvo a abrir porque se me quedó aquí. Uy, algo pasó aquí con esto. Terminar proceso. Listo.
Pues no me quiere cerrar el archivo tampoco. Listo, ya lo cerró. Vamos a volver a abrir aquí. Bueno, ya estará abriendo. Entonces, hay niveles de referencias. Si abre, ¿qué pasa? Bueno, listo, ahora sí creo que va a abrir. Bien, entonces ahora sí, por fin, este archivo ya sí. No sé si han ustedes escuchado hablar de los CRM. ¿Saben qué es un CRM? Bien. En los CRM normalmente, cuando estamos hablando de prospección, prospectación, como lo quieran llamar, unos dicen prospección, otros dicen prospectación. Yo siempre digo prospectación. Prospección es una palabra que viene de la traducción al inglés. Entonces, en la prospectación, yo puedo tener prospectos que son fríos, tibios o calientes. Así lo normalmente se llama en un CRM. Igual aquí también tenemos ese tipo de semaforización, ¿sí? Podemos decir que son calientes, templados, fríos, dependiendo cómo yo maneje la, la prospección, si es en frío o si es con eh, los prospectos que yo tengo en una base de datos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a tener una temperatura, esa temperatura la manejo de acuerdo al tipo de referencia que yo tengo. Por decir algo, cuando ustedes abren el Connect y van a decir que van a dar una referencia, ahí les dice que califique la referencia. Se califica con base en esta calificación. Yo le voy a poner a 5 a esa referencia cuando mi compañero cierra la referencia por mí. Cuando mi compañero hace todo el trabajo por mí, me describe a mí, ¿sí? Describe apropiadamente mi producto y evalúa la necesidad mía. Es decir, yo califico que una referencia es así cuando mi compañero es un supergerente comercial de mi compañía. Es decir, si ustedes logran que los 25 miembros del capítulo sepan exactamente qué hacen ustedes y que ellos lo puedan hacer como si fueran un gerente comercial en cualquier parte, ese es una super referencia, porque ustedes están calificando a su compañero. Acuérdense que yo les dije en la primera sesión, es que ustedes van a buscar que sean 25 gerentes comerciales de su empresa. Ustedes acaban de contratar 25 supergerentes comerciales. Es decir, ellos deben conocer muy bien su empresa. Por eso es la reunión uno a uno, para que yo empiece a conocer las empresas de ellos, porque yo también me voy a convertir en el supergerente
comercial de la empresa de ellos y ellos se van a convertir en el gerente comercial de mi empresa. Pero yo lo voy a poner en 4 cuando la persona hace un trabajo, ¿sí? Es decir, yo estoy con Gabriel y Gabriel, su referencia, me viene y me la presenta cara a cara. Venga, te presento a Pedro Pérez, que es la persona que tú necesitas o que me referiste o que me pediste. Aquí te lo presento y te lo dejo. Y entonces hace esos arreglos y te lo presenta, ¿cierto? O simplemente le voy a poner 3 cuando hago la llamada, ¿sí? Es decir, no, yo te voy a pasar esta referencia, listo. Entonces yo lo llamo, ¿sí? Y voy a hablar de ti. O le mando un WhatsApp y digo, mira, te va a contactar Gabriel o te va a contactar Natalia, ¿sí? O te va a contactar Hernán o Roxandra, ¿sí? Y hace ese contacto, ahí voy en 3, ¿sí? No es lo mismo hacer ese gran trabajo de gerente comercial y cerrar prácticamente el negocio que yo simplemente hacer un WhatsApp y mandarle y decirte, ve, aquí te mando el contacto, te va a contactar fulano de tal, esa persona es para esto, esto y esto. ¿Listo? Entonces, le voy a poner yo simplemente cuando hace una llamada de presentación, ¿sí? O da un testimonio general. Y le uno es cuando yo no hago absolutamente nada, es decir, la referencia yo simplemente digo, no, dile que vas de parte mía, pero yo no hago absolutamente nada, ¿sí? Entonces, mientras más número tenga, es más el trabajo que está haciendo la persona que referencia. Entonces, así lo vas a hacer. Si yo soy el que voy a hacer el trabajo de referenciar, es decir, yo le voy a dar una referencia a Hernán, y yo me voy a reunir con él, le voy a explicar cómo es el negocio de Hernán, le hago absolutamente todo. Yo en la referencia le pongo 5 para que cuando Hernán entre, él sepa qué trabajo hice yo para esa referencia. Si yo veo que puso 1, es porque simplemente Gustavo Cano lo único que dijo es, no, ahí te paso el contacto, llámalo y decirle que vas de parte mía. Entonces yo ya sé qué tipo de trabajo tengo que hacer también, ¿sí? Entonces, cuando vean esa calificación en las referencias, se van a dar cuenta ustedes qué trabajo tienen que hacer con la persona a la que van a llamar, ¿sí? Yo creería que ustedes hasta el momento no habían entendido ese número que aparece en la calificación. Muy bien, eso va a indicar qué trabajo estoy haciendo yo cuando te doy una referencia. ¿Listo? Ahora, referencias versus contactos. Resulta que uno también tiene que conocer cuál es la diferencia entre un contacto y una referencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que una cosa es enviar un contacto y una cosa es enviar una referencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy, hay contactos que son simplemente contactos comerciales. O sea, a mí me interesa simplemente porque yo lo voy a utilizar no para vender mis productos o servicios, sino porque lo requiero como un proveedor de mi empresa, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, es un contacto que yo te voy a dar porque te sirve a ti, pero no sirve para los propósitos que estamos hablando yo de vender, ¿sí? Pero sí me sirve como un contacto, más no como una referencia, porque mi referencia es para centrarme en lo que yo voy a vender, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Una cosa que yo debo tener en cuenta cuando yo ya voy a empezar a hacer el trabajo de contactar esa referencia que me pasaron es lo que yo siempre hago cuando yo o me siento con una persona o lo llamo o lo contacto. Escucharlo, tener los 5 sentidos abiertos y obviamente buscar la forma de saber qué es lo que voy a hacer para poder llegar a esa persona a lo que requiere o cuál es la necesidad que esa persona tiene. Ahora, me imagino que ahorita que estabas hablando del PEM, a esta gráfica a la que te referías. ¿Quiénes son los que son defensores, promotores y creadores, cierto? Y normalmente uno, cuando está dando referencias, al principio uno no da las referencias tan de valor como 5, como las puede dar cuando ya lleve más de 12 meses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno no está acostumbrado todavía. Entonces, a mí, Gabriel me pide una referencia y yo simplemente le paso el contacto y le digo, mira, llámale y dile que vas de parte mía. Cuando estoy nuevo, porque no sé cómo realmente
volverme un gerente comercial. Pero si yo me voy a volver en un creador de referencias, ya tengo que tener un bagaje. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer el trabajo, porque yo voy a ser el gerente comercial de la empresa de Natalia, yo tengo que conocer muy bien la empresa de Natalia porque es que yo no le tengo que preguntar a ella, ve Natalia, ¿qué es lo que vos haces? Ve, es que ve, ayer me preguntó alguien y tal cosa. No, si yo ya sé qué hace y yo lo contacto y yo hago todo el trabajo y prácticamente le digo, Natalia, acabo de entregarle este contacto que ya está cerrado. ¿Sí? Llegar a un nivel 5 de referencia, calificación de referencia, es eso. Pero eso no se hace ni en los primeros 6 meses ni en los segundos 6 meses. Eso se hace ya cuando ya lleve más de 12 meses, porque yo ya entendí cómo se hacen las cosas y yo ya sé cómo hacer el trabajo de un gerente comercial para la empresa de Natalia o para la empresa de Ruxandra. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Este es un trabajo que lo voy haciendo a medida que va pasando. Yo ya voy a llegar un momento en que yo voy a poder saber cuál es la descripción del negocio de cualquiera de ustedes, qué es lo que hace, cómo referirlos, cómo pasar el testimonio, cómo pedir un permiso, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en estos detalles, pero cuando yo paso un contacto, yo ya puedo tener claro qué tipo de persona es. Entonces, ahorita con base en lo que estaba diciendo Gabriel, Gabriel dice, yo hago el 1-1 y ya lo marco allá, entonces yo ya voy empezando a saber qué tipo de empresario tengo, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas reuniones lleva Natalia ya en virtuales y presenciales? Mm, Uno, dos, como cuatro. Cuatro. Nelly, que ya es como la que más tiempo lleva, ¿cuántas reuniones tiene? Está hablando por allá. Entonces, Ruxanda, ¿cuántas reuniones llevas ya? 2 tengo. Llevas 2. Muy bien, entonces, obvio, si yo te digo cómo se llama Qué la persona pena, que... pena, pero es Dale. que estoy en EAFI y esto está, los estoy oyendo un poquitico. Me Ah, preguntaste bueno, no usted te... que cuántas referencias, llevo como No, ¿cuántas veintipico. reuniones llevas ya en el capítulo? Reuniones en el capítulo, ay, no sé, Virtuales más presenciales, todas. de las presenciales, pues no sé, no sé cuántas, pero por ahí Bueno, llevamos por ahí veintipico semanas, yo creo. llevamos 21 reuniones entre presenciales y virtuales, ¿cierto? O sea que ya yo con 21 reuniones que yo me he sentado con todos los miembros de mi capítulo, yo los 25 miembros del capítulo ya les conozco la cara, ¿cierto? Por lo menos el 80% ya sé qué hace, por lo menos generalmente. Con los que me he sentado a hacer 1-1, ya sé exactamente qué hace cada uno. Entonces, a medida que pasa eso, ¿cierto? Ruxandra tiene 2. Si yo le pregunto, ¿qué hace Hernán? Bueno, pues aquí lo tiene en la mentoría, pero si yo le pregunto, ¿qué hace Jairo Montoya? ¿Tú me sabrías decir qué hace Jairo Montoya? Aún no. Sí. Aún no. O porque no hayas hecho 1-1 o porque llevas dos reuniones, entonces seguramente ya de pronto si tú lo ves, dices, ah, ya sé quién es Jairo, pero no sabes todavía qué hace. Entonces, esto es lo que pasa a medida que va saliendo las reuniones. Por eso nosotros a veces nos quejamos y decimos, pero toda la semana es lo mismo. Pero no es lo mismo las 2 semanas que lleva Ruxandra a las 21 semanas que ya lleva Nelly. Nelly, te aseguro que si tú no le preguntas qué hace Mario, tú me dices inmediatamente qué hace Mario, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Entonces, Mario, a eso. dueño segunda generación de impresos. Mira, S.A. ¿sí ves? Entonces, Y juega pádel, juega mucho pádel. entonces vale la pena repetir, sí, Su todas vida las es el semanas. pádel, en sus Así palabras, es, su amante. así Muy es. bien, entonces eso es lo que pasa todas las semanas. Nos repetimos, pero ya yo en 20 sesiones yo ya sé qué hace cada uno. Entonces yo sí me puedo convertir en el gerente comercial de esa empresa, porque ya sé que le gusta el pádel, ya sé que es la segunda generación, ya sé qué hace. Entonces yo ya sé en cualquier conversación social que si me preguntan sobre algo de litografía, yo ya sé cómo vender el producto y le digo, venga, yo le tengo el gallo, vea, se llama esto, esto, y hace esto, esto y esto, y prácticamente le va a entregar la referencia
en calificación 5 porque usted ya hizo el trabajo, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ir pasando por todas esas etapas. Entonces, conclusión, las reuniones, sean virtuales o sean presenciales, nos van a permitir a nosotros, si tenemos los 5 sentidos prendidos, conocer día a día más detalles de lo que hace cada uno de las cosas para que yo me pueda convertir en ese gerente comercial de esa compañía de cada uno de los 25, 26, 27, ¿sí? Entonces vamos a ir ganando conocimiento en cada una de las sesiones. Digamos que hasta aquí ya termina lo que es el tema de referencias. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta con el tema de referencias. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del programa de embajadores. Yo sé que ustedes han escuchado hablar, perdón, me devolví. Yo sé que ustedes han escuchado hablar en las reuniones y ven por allá arriba en el organigrama, es que unos embajadores, ¿cierto? ¿Alguien de ustedes me puede decir qué hace un embajador? Pues si ya lo estamos leyendo ahí, ya de pronto sí, pero ¿ustedes han dimensionado qué hace un embajador? O cuando ven el organigrama dicen, ah, esos son los embajadores y esos son los que nos van a hacer esto y esto y esto. Bueno, su silencio quiere decir que no le hemos parado bolas a eso. Cuando nos presentan el organigrama y nos dicen, ese es un embajador, pero no se preocupen, es porque obviamente hasta el momento no habíamos hablado de embajadores. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un miembro de un capítulo distinto al mío que ya tiene más de 12 meses, que ya tiene experiencia, que ya tiene 2, 3, 4. En el caso de los embajadores que tenemos en Victoria y los que tenemos en Pioneros, son personas que ya llevan más de 3 años o 4 años en los capítulos de donde son. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como tienen esa experiencia, después que ustedes terminen la mentoría, van a ser contactados por su embajador para acompañarlos durante el resto del primer año. Cualquier duda, cualquier cosa, esa persona los va a acompañar con la experiencia que tienen a resolver cualquier tema que tengamos que ver. Independiente de que como mentor yo también voy a estar disponible, van a tener una persona como embajador para que los acompañe a cualquier duda, cualquier cosa que ustedes requieran sobre el primer año de su membresía. Listo. ¿Dudas con respecto a eso? Bueno, pregunta. De los 3 temas que vimos el día de hoy, ¿tienen alguna duda, alguna cosa que requieran aclarar, que quieran que puntualicemos o profundicemos un poquito más? No, señor, por mi lado está claro. Muy bien. Entonces, recuerden que ese archivo que yo les pasé, que se llama Mi gestión en BNI, ya hemos diligenciado las metas de rentabilidad, la lista de los 40 contactos, la matriz de comunicación efectiva que le hicimos en la segunda, ¿sí? Entonces vayan acumulando esas tareas y esas cosas. ¿Por qué? Porque ya la siguiente semana que vamos a ver otro tema, ya vamos a empezar a ver para qué sirve la matriz de comunicación efectiva. Es decir, de dónde yo voy a sacar referencias, de dónde voy a sacar o cómo vamos a hacer para lograr que esos contactos que yo estoy teniendo le sirvan a Nelly, le sirvan a Natalia, le sirvan a Ruxandra, le sirvan a Gabriel o le sirvan a cualquiera de nuestro capítulo. Listo. Muy bien. Si no tenemos dudas, recuerden entonces que debemos registrar la unidad de educación, ¿cierto? Como mentoría número 3. Entonces van a unidad de educación, una hora de, de capacitación en vivo o en el Connect y le ponen 1 y la registran, ¿sí? Voy a dejar de compartir y voy a parar la grabación.